que la Biblia dice para estar en comunión con Dios, eso nos fortalece, hermanos. Disciplinamos a nuestro cuerpo, a nuestra carne, ¿verdad? Y entonces alguien decía, ¿verdad? Hagamos lo contrario a lo que el cuerpo nos pide, ¿verdad? Lo contrario. Si quieres dormir más, bueno, sí está bien que descansemos, ¿verdad? Pero también tenemos que darnos un tiempo para orar. Alguien decía, me gustó esa frase que alguien decía, si quieres ver cosas que no has visto, pues haz cosas que no has hecho, ¿verdad? Entonces, queremos ver cosas que Dios se manifieste en nosotros, pues hagamos cosas que no hemos hecho, como que, pues orar más a Dios, estar más de rodillas delante de su presencia, ¿verdad? Ayunar. ¿Recuerdan la clase, hermanos, que vimos de ayuno? La reina Esther iba a ir en presencia del rey sin permiso y si alguien se presentaba delante del rey, así nada más, corría el riesgo de que muriera. Y la reina Esther, ¿verdad? Por la urgencia que su pueblo estaba teniendo, que estaba en peligro de muerte, todo el pueblo de Israel, porque el rey Mardoqueo, ¿verdad? Tenía un segundo al mando, un hombre, pues, muy importante en su gabinete, en su imperio. Y entonces él proclamó que cuando sonara la trompeta, la estatua de él fuera adorada. Y entonces Mardoqueo, ¿verdad? El rey Asuero. Y entonces el rey Mardoqueo, perdón, tío de la reina Esther, él no adoró. Y entonces ya saben, ¿verdad? Los comunicadores, las personas que están observando y te acusan. Oye, rey, ¿qué crees? Ese hombre es judío y no adora a la imagen que tú hiciste. Y entonces ese hombre tuvo en poco matar a Mardoqueo. ¿Y qué hizo? Quiso exterminar al pueblo de Israel, a todo el pueblo judío. Entonces Esther proclamó ayuno, ¿verdad? Por 3 días. Todo el pueblo en ayuno para que Dios escuchara su clamor y Dios los salvara de ese peligro de muerte. ¿Y recuerdan qué pasó? Dios los salvó y al poco tiempo ese hombre que mandó exterminar al pueblo judío, él fue pues muerto, ¿verdad? Por orden del rey. Y hermanos, de veras, el ayuno yo hermanos tengo mucha fe que Dios es bueno, pero cuando ayunamos es como algo bien poderoso, hermanos, algo bien, bien bonito. Dios se manifiesta, lo podemos ver más palpablemente en nuestras vidas. Vamos a intentarlo, a hacerlo. Si no podemos, por alguna indicación médica, ¿verdad? O nuestra salud, ¿verdad? Tenemos alguna enfermedad, vamos a hacerlo por unas cuantas horas, pero que Dios vea nuestro intento, nuestro interés, el deseo de clamarle a Él y pedirle a Dios que nos fortalezca en el ayuno, ¿verdad? Porque eso también nos fortalece en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Bueno, muy bien, hermanos. Vamos hoy a ver la clase de cómo podemos evangelizar. ¿Cómo evangelizar? Hace 8 días vimos qué es el evangelio. Vimos que el evangelio son las buenas noticias. Cuando usted comparte el evangelio, usted está haciendo la función de un evangelista, ¿verdad? Porque está llevando las buenas noticias a otras personas. Y hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy importante y muy ad hoc, muy en tono, muy apropiado para el día martes, hermanos, que vamos a salir a evangelizar. Vamos a ver cómo podemos evangelizar y qué es lo que también no debemos de hacer cuando evangelizamos. Algo bien importante que tenemos que saber. En primer lugar, hermanos, ¿qué decir? ¿Qué decir cuando evangelizamos? Muchas veces decimos, yo no sé hablar, me cuesta comunicarme, yo no conozco muchos pasajes bíblicos, yo no sé qué decir, ¿verdad? Yo no sé cómo abordar a una persona, qué versículos compartirle, ¿verdad? Y eso, hermanos, es algo que nos pasa a todos. Si eso le está pasando a usted o a ti, no se sienta mal. Nos pasa a todos, ¿verdad? En algún momento todos pasamos por eso.
Entonces, hermanos, ¿qué es algo importante que tenemos que hacer? Bueno, algo importante que tenemos que hacer, hermanos, es estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque de ahí parte, porque de ahí, hermanos, se desprende todo lo que le vamos a compartir a esas personas. Es importante eso, estar en comunión con la Biblia, estar leyendo la Biblia. Y yo me acuerdo de este pasaje, a lo mejor no me acuerdo la cita, está en Lucas 19:10, a lo mejor no me acuerdo la cita, pero Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no es lo que dice Lucas 19:10. Pero a lo mejor en ese momento no me acuerdo de la cita, pero me acuerdo lo que dice y lo podemos compartir. Es importante, hermanos, tener presentes los pasajes de evangelismo, tener presentes también en nuestra Biblia subrayado, ¿verdad? Los pasajes que vamos a compartir, o por qué no tener un acordeoncito en nuestra Biblia o traerlo con nosotros, ese acordeón donde tenemos anotadas las citas para poder compartir a una persona cuando se presente el momento. Vamos, hermanos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Este pasaje nos dice algo muy, muy revelador, es una verdad que dice aquí. Ya estamos ahí, hermanos. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? La Biblia nos revela, nos dice esta verdad, que en el mundo no ha habido desde el principio, ni habrá hasta el fin del tiempo, no habrá un hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Todos vamos a fallar tarde o temprano. Y muchas veces tropezamos con la misma piedra, ¿verdad? Dice el dicho, 1, 2, 3, 5. Muchas veces tropezamos con la misma piedra. Hermano, a veces nos cuesta mucho dejar algo que lo tenemos ya tan arraigado, tan moldeado, tan metido en nuestra mente, en nuestras conductas. Pero Dios es bueno y paciente, hermanos. Y dice este pasaje que ciertamente, cuando dice ciertamente hay una garantía, o sea, es realmente lo que Dios dice, que no hay un hombre justo en la tierra y que nunca peque, ¿verdad? El rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dice la Biblia que no había un hombre como él, ni habrá otro después de él, más sabio, obviamente, después de Jesucristo, ¿verdad? Y también pecó, también fue en pos de los dioses paganos. El rey David, Moisés, aquel hombre que abrió el Mar Rojo, que sacó al pueblo de Egipto, y por orden de Dios, ¿verdad? El maná y muchas cosas más, hermanos. También ese varón, ese hombre de Dios, también pecó. Y entonces, hermanos, Elías, hombres y mujeres en la Biblia encontramos que son iguales que nosotros. Tropezamos, caemos en cierto momento. ¿Qué tenemos que enfatizar, hermanos, cuando evangelizamos este pasaje, verdad? Debemos de tomarlo en cuenta. Decirle a las personas que no hay una persona que nunca peque. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, se encuentran con personas que dicen, no, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. No sé si les ha pasado eso. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo lo que he vivido, lo he disfrutado y no me arrepiento de nada. Hermanos, tienen un concepto muy grande de sí mismos y tienen un concepto de Dios muy pequeñito. Pueden ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor patrón, el mejor hijo, el mejor empleado, lo que sea mejor, pero dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay un hombre, no existe un hombre que nunca peque, ¿verdad? Y me gusta mucho decir este ejemplo, hermanos, cuando compartimos el Evangelio. Si pensamos en personas buenas, en hombres buenos, pensemos en Adán y Eva. Eran hombres obedientes, una pareja obediente,
que Dios le mandó a poner los nombres a los animalitos y lo hizo. A Adán, Dios le mandó a cuidar el jardín, a cuidarlo y lo hizo. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Cuál fue su pecado? Desobedecer la Escritura, la palabra de Dios más bien. Y cuando los otros hermanos, como seres humanos, dejamos de lado, ignoramos voluntariamente o involuntariamente la palabra de Dios, ya estamos pecando. De ahí. Pero hermanos, si somos honestos, ¿cuántas veces hemos pensado en vengarnos de alguien? ¿Cuántas veces hemos pensado en hacerle mal a alguien? ¿Cuántas veces hemos pensado en contestarle a alguien y ubicarlo, verdad? Decimos, hay que aterrizarlo para que se ubique esa persona. Y hermanos, a veces, no sé si a usted le ha pasado, hemos deseado que alguien igual muriera, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta ahí que somos malos y tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacerle ver a esas personas que les compartimos que son pecadores. Cuando a veces comparto en la calle, hermanos, yo les digo a las personas, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Desde que eras niño, ¿has dicho solamente una mentira? O bueno, 2, o bueno, 3. Y dice, no, pues más, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas has tomado que no son tuyas? Desde que eras chiquito, a lo mejor le robaba las canicas a tu compañerito, ¿no? El lápiz en la escuela. O le jalabas la trenza a la compañerita, ¿no? ¿Cuántas veces has tomado algo que no es tuyo? Eso nos convierte en ladrones. Entonces ya somos mentirosos porque hemos mentido, aunque sea una vez. Y alguien dice, ¿verdad? Una mentirita piadosa, ¿verdad? Una mentirita blanca, chiquita, ay, no le hace daño a nadie, ¿no? Pero pues en la Biblia, hermano, no encontramos ni tamaños ni colores de pecados. Te tengo envidia, pero de la buena, ¿verdad? La envidia es envidia, hermanos, y es pecado también. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que somos malos. Y entonces, si somos honestos y reconocemos que hemos mentido, reconocemos que hemos robado, reconocemos que hemos sido blasfemos en cierto momento, y apenas vamos 3 ejemplos. Y si eso lo multiplicamos por los años de vida y los vamos acumulando en nosotros, hermanos, nos damos cuenta que realmente somos pecadores, que realmente necesitamos el perdón de Dios. Por eso, hermanos, dice este pasaje, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Es importante, hermanos, mostrarle a las personas que por muy buenas que sean, son pecadores, ¿verdad? Es importante, hermanos, también memorizar los versículos para compartir el evangelio. Como les decía, a lo mejor no te acuerdas la cita, es bueno que la aprendamos. Pero si vamos empezando a evangelizar, bueno, ¿verdad? Tengamos presente aquellos pasajes. Dice la Biblia, ¿verdad? No me acuerdo qué dice Eclesiastés, me acuerdo que decía por ahí que no hay hombre justo en la tierra y que no peque, pero ya lo tienes presente en tu mente, ¿verdad? Pero es bueno, dice Eclesiastés 7:20, que no hay hombre justo en la tierra y que nunca peque. Y tener una Biblia a la mano, hermanos, para mostrarles a las personas que les compartimos. Mira, y dásela que la lea. Y que él vaya dándose cuenta, que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en su vida, ¿verdad? Es importante, hermanos, tener presente o memorizar los pasajes de la Biblia. Como les decía, si son, como decían en la primaria, en la secundaria, no sé si a alguien les tocó, hermanos, que les decía, o a mí me llegaron a decir, tienes memoria de teflón. ¿No se acuerdan de eso? ¿Por qué? Pues porque no se nos pega nada, ¿no? Así era yo, hermanos, ¿no? Entonces, un acordeoncito, un papelito, una hoja. Yo, hermanos, en mi Biblia tengo un acordeón y aquí tengo más pasajes para compartir, porque luego sí es un tanto difícil, ¿no? Memorizar todos, pero háganse un acordeoncito, hermanos.
Si pueden pegarle una hojita a la Biblia o una hoja en blanco que tenga su Biblia, anótenlos. O en el celular, ¿verdad? Si no traes Biblia física, en el celular hay una aplicación que se llama Notas, Notas importantes. Ahí puedes guardar los versículos. Cuando compartas, abres tu aplicación y ahí, ¿verdad? Vienen los pasajes relevantes para predicar el Evangelio. Vamos, hermanos, por favor, a Romanos 3:23. Ya muchos lo conocen y lo saben de memoria. Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, va en secuencia. En Eclesiastés 7:20 dice que todos somos pecadores, que no hay un hombre justo en la tierra, ¿verdad? Ya lo comprendimos. Pero este pasaje va así en secuencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, reafirmando lo que dice Eclesiastés, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están expulsados, están fuera, lejanos de la gloria, de la presencia de Dios. Y este pasaje, hermanos, nos va llevando de la mano a hacerle conciencia a las personas de que somos pecadores y que nuestro pecado nos aleja, nos separa de la presencia de Dios, porque Él es un Dios santo. Él no tiene comunión con el pecado, pero nosotros sí somos hombres y fallamos tarde o temprano. Poco o mucho fallamos. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Y nuestro pecado, hermanos, es la barrera que nos separa de Dios. Y este pasaje dice, por cuanto todos, ¿verdad? También está asegurando que no hay persona justa y que todos hemos pecado y que estamos separados de la presencia de Dios. Y hermanos, el pecado tiene una gran consecuencia. El pecado tiene una grave consecuencia que nos lleva, ¿verdad?, a Romanos 6:23. Ahí adelantito. Dice, porque la paga, el salario, la recompensa de tu pecado y de mi pecado, ¿qué dice? Es la muerte. Nuestro pecado merece la muerte. Y recordemos, hermanos, que morir, la muerte, no es la cesación de existir, sino que es la separación eterna de Dios en las tinieblas, en el infierno. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo llegó a nuestra vida, hermana Marisela, Cristo llegó a nuestra vida, hermana Raque, Lupita, hermana Gaby, cuando todos estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios porque estábamos cubiertos de pecado, pero cuando Cristo llega a nosotros, Él limpia, Él hace nuevas todas las cosas. Y entonces ya no tenemos ese salario que es la muerte. Porque dice, más adelantito en 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Dios te da, el regalo de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Eclesiastés dice que no hay hombre justo, Romanos 3:23, que todos somos pecadores. El pecado, nuestra consecuencia, es la muerte, la separación eterna. Pero hay una esperanza, hay una garantía, hermanos, que hay una dádiva. Dios quiere darnos la salvación y la vida eterna a través de la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y ven, hermano, cómo vamos de la mano? Vamos paso a paso. Vamos a ver lo que dice Juan 3:16, hermanos, también ya lo conocen. Es importante, hermanos, que vayamos teniendo nota para hacer este acordeón, ¿verdad? Si alguien quiere tener ese acordeoncito, tome nota de los pasajes. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, hermanos, Dios nos encuentra cubiertos en nuestros delitos y pecados.
Eso es algo cierto. No hay quien haga lo bueno, no hay un hombre justo. Pero aquí está la buena noticia, le podemos decir a esas personas, pero ¿qué crees, amigo, amiga, que me escuchas, verdad? Dios amó al mundo. Dios te ama así como estás, lleno de errores y de pecados. Y Él te quiere dar vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Dice, porque de una manera tan grande, tan especial, amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que toda persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay algunas religiones que dicen que solamente van a ser salvos 144,000 personas. Y es un error, porque aquí dice, Dios amó al mundo, derramó Dios su amor al mundo, para que toda persona de toda nación, de toda lengua, de toda generación diga, yo quiero arrepentirme de mis pecados, Señor, perdóname, yo entrego mi vida a ti, cámbiame, hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Y hermanos, entonces no son 144,000, es para todo aquel, para toda persona que crea en Él, desde el principio de los tiempos hasta nuestros tiempos y hasta después las generaciones venideras. Y dice este pasaje, ¿verdad? Estamos llenos de errores, de equivocaciones, de rebeldías, de culpas, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que no vayamos al infierno, sino que Él quiere rescatarnos del infierno para darnos vida eterna. Y eso podemos decirle a aquellas personas, ¿verdad? Hoy has reconocido hoy que eres pecador o pecadora y te dice, pues sí, viéndolo de esa manera, pues sí. Entonces hay una buena noticia. Dios quiere darte vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a perdonar, ¿verdad? Y ya bueno, las palabras que tú le quieras decir a esa persona. Vamos a ver lo que dice, hermano, Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10. Romanos 10, del 9 al 10. Entonces, esa persona que le estás compartiendo ya reconoció su pecado. Él dice, sí, pues sí, soy pecador. Hay una buena noticia. Dios amó al mundo para darte vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que le compartiste, hermano? Dice este pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, si esa persona que le compartes el Evangelio lo entiende y lo cree sinceramente en su corazón, él tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que decirle a Dios, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora delante de ti. Necesito que tú me perdones. Yo creo, Señor, sinceramente, yo creo en mi corazón que tú fuiste a aquella cruz cruel para pagar por mis pecados, para librarme de esa condenación eterna en las tinieblas del infierno, para darme una vida eterna, Señor. No lo merezco. Hermanos, si somos honestos, si usted recuerda su testimonio de dónde nos ha sacado el Señor, podemos decir esto. No me lo merezco. No lo merezco. Y vamos entendiendo un poco la grandeza de su amor y de su perdón, que no lo merecemos. Nuestra recompensa sería la muerte y el infierno por todo lo que hemos hecho. Pero su amor, hermanos, ha entregado a su Hijo Jesucristo. Su amor movió a entregar a su Hijo Jesús para salvarte a ti y a mí. Y hermano, quiero decirle algo, que cuando compartamos el Evangelio, usted tiene que estar seguro de lo que Dios ha hecho en su vida. El testimonio también es bien importante, que no estemos compartiendo y dudando, ¿verdad? Dudando, porque eso también se percibe y lo nota la otra persona. Hermano, tienes que estar seguro
convencido en quién has creído y de dónde te ha rescatado Dios y a dónde te ha trasladado. No porque eres bueno, no porque has hecho cosas magníficas, sino porque has creído en el Señor Jesucristo, que Él ha perdonado tus pecados. Y hermano, con esa confianza, seguridad, debemos de compartir a esa persona con seguridad, hermano, de lo que está en ti, que el Espíritu que está en ti, la palabra que está en ti, la presencia de Dios que está en ti, también, ¿verdad? Llevarlo. Dice este pasaje, hermanos, que si creemos sinceramente, si lo creemos en nuestro corazón y lo declaramos con nuestros labios, ¿verdad? Seremos salvos. Y hermanos, tenemos que enfatizar a esas personas en las que evangelizamos la conciencia de su pecado. La conciencia, sin atacarlos, sin decirles, sin señalarlos, tú eres un pecador y tú te vas a ir al infierno. No, hermanos, tenemos que tener tacto para decirles, ¿verdad? Pero sí hacerles el énfasis con la palabra de Dios, con amor, para advertirles de un destino que le espera a un hombre que no se arrepiente. Con el interés también de que esa persona sea rescatada para salvación. Y hermanos, debemos de enfatizar en su pecado, que ellos lo reconozcan delante de Dios, que reconozcan su maldad, para que se arrepientan de una manera sincera y profunda. Y ellos, ¿verdad?, le pidan perdón a Dios y llevándolos a creer a que Cristo murió por él o por ella, pero también que Él resucitó, hermanos, y que ese Cristo resucitado ahora quiere vivir en su corazón, que quiere vivir en su vida, se quiere manifestar en todas las áreas de su vida, en su familia, en su trabajo, personalmente, en toda su casa. Tenemos que enfatizar eso, hermanos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vamos al Evangelio de Marcos 1:15, hermanos. Marcos 1:15. ¿Alguien lo quisiera leer? Marcos 1:15. Adelante. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el Evangelio. Gracias. Esta porción, hermanos, esas palabras las dijo el Señor Jesucristo. En otras ocasiones hemos dicho, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Dios en forma de hombre, vino al mundo y que Él predicó en las aldeas, en las ciudades, en todo lugar a las multitudes, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad?, que crean en Él. Este pasaje, hermanos, lo podemos resumir muy claramente, estas palabras que dijo el Señor Jesús, que dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús le dijo a aquella generación, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Alguien recuerda qué es arrepentirse? Estos tips tenemos que tenerlos presentes, hermanos, cuando evangelizamos. Arrepentirse es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo. Si yo voy caminando en aquella dirección, voy caminando hacia la puerta, pero me arrepiento. Y digo, no, mejor me regreso y me voy por otro camino. Eso es arrepentirse, hermanos, tomar otro rumbo, cambiar de dirección. Y en este caso, ¿verdad?, abandonando el camino del pecado para tomar otra dirección, camino al cielo a través de la guía, de la luz, de la lámpara, de la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y hermanos, algo bien importante también, creer no solamente es creer de manera histórica o de manera intelectual, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y una historia muy bonita y que Jesús fue a la cruz y es el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque eso lo conocen las religiones. Eso creen las religiones. Y hermanos, creer
no solamente es tener esa información en nuestra mente. Creer en el Evangelio, hermanos, es permanecer en las promesas de Dios. Creer es persistir en las promesas y palabra de Dios. Creer, hermanos, es mantenerse en lo que dice Dios en su palabra. Si Él dice, deje el impío su pecado y vuelvas a Jehová, que va a ser amplio en perdonar, entonces yo lo creo porque lo dice la Biblia, y yo dejo mi vida pasada y voy, ¿verdad?, en santificación, voy eliminando mi pecado, voy tratando de pecar menos y que mi vida sea más agradable al Señor, ¿verdad? Es permanecer, es persistir, es mantenerse firmes en el Evangelio, en las promesas que Dios nos ha dejado. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente cree en Dios. Sí, saben que Jesús murió en la cruz y resucitó, y etcétera, etcétera, hermanos. ¿Pero qué creen? Que también los demonios creen y tiemblan. Hasta nos ganan, ¿no? Ellos creen y tiemblan al saber, al escuchar de Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago 2:19, hermanos. Ahí dice, este pasaje habla de esto que estamos comentando. Santiago 2:19. ¿Alguien lo pudiera leer, hermanos? Fuerte, fuerte y claro. Dice así la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Y Él hace también los demonios creen y tiemblan. Gracias. Dice el apóstol, ¿verdad? Le está diciendo a las personas, bueno, ¿tú crees en Dios? Bien haces. ¿Tú crees en Dios? Pues qué bueno, qué buena onda, ¿no? Pero ¿qué crees? Dice el apóstol Santiago, haces bien, bueno, qué bueno. Pero también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, y no porque los demonios crean, van a ser salvados. Ellos creen en Dios, saben quién es Dios, saben quién es Jesucristo. Hermanos, los demonios son aquellos que fueron una vez ángeles en el cielo. Y por su rebeldía, por su rebelión, que se dejaron llevar por el engaño del enemigo, fueron expulsados del cielo, del reino de Dios. Fueron expulsados, fueron lanzados a la tierra. Y ellos creen, pero no porque creen van a ser salvos. Mucha gente, hermanos, creen en Dios, saben que Jesús es el Hijo de Dios, saben que Jesús murió en una cruz y que resucitó, y hasta hay películas, hacen procesiones en la calle. En muchos países hacen representaciones de la pasión, muerte de Jesús. Pero, hermanos, no permanecen en la palabra, no abandonan su pecado. Viven de una manera que es reprobable, no es aprobada por Dios. No permanecen, no creen. La luz de la verdad no les ha resplandecido, hermanos, a su entendimiento. Y eso va a pasar, hermanos, que también muchas personas que se dicen creer en Dios van a ser expulsados en aquel día cuando el Señor les diga, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, echarlos al fuego eterno. Ahí, hermanos, aquellas personas se van a dar una arrepentida que van a decir, ¿por qué no hice caso? Aquella hermana, aquel hermano que me regalaba un folleto que me decía que me arrepienta de mis pecados. Hermanos, tenemos que hacer énfasis a aquellas personas que les compartimos a que se arrepientan de su pecado. No porque ellos crean en Dios, van a ser salvos. Muchas personas me he encontrado, hermanos, nos hemos encontrado, que ellos dicen, no, sí, yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero, hermanos, desafortunadamente en muchas iglesias, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo, pásenle al altar, vengan, hagan esta oración. Muchos lo hacen de corazón, muchos lo hacen sinceramente, pero salen de ese lugar y se olvidan y siguen viviendo igual sin tener un cambio. Siguen viviendo igual
sin haber fruto de arrepentimiento. Siguen viviendo igual, sumergidos en su pecado y en su maldad. Tenemos, hermanos, que enfatizar que debe de haber un arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse, vas en este camino de pecado, arrepiéntete, toma el camino de la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Cómo podemos evangelizar a alguien? ¿Cómo podemos darles el Evangelio, presentarles el Evangelio a una persona? Y hasta aquí no ha habido un ataque en su religión, no ha habido un ataque a su persona, no ha sido señalado y tú, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Ahorita lo vamos a ver en el tercer punto. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Experiencias? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos empezar a compartir el Evangelio? ¿Cómo debemos empezar, hermanos? Adelante, adelante. Vamos a Efesios 6:5. Estamos en Santiago, un poquito más para atrás. 2, 3 libros o 4. Efesios 6:15. ¿Cómo debemos empezar a compartir el Evangelio? Efesios 6:15. Dice este pasaje, el contexto habla de la armadura de Dios, pero ahorita nos interesa este pasaje y dice, y calzaos los pies con el apresto evangelio de la paz. Hermanos, cuando usted se levanta en la mañana, se va a trabajar, te vas a ir a la escuela, pues ya te vistes, ¿verdad? Pero tienes que ponerte los zapatos, porque en la calle hay piedritas, te puedes lastimar, el suelo está frío o está caliente, te puedes enfermar, tienes que cubrir tus pies. Y dice este pasaje, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Verdad, hermanos? Cuando nosotros ya estamos listos para caminar, para trasladarnos a nuestras actividades, escuela o trabajo, irte de paseo, el creyente, hermano, tenemos que estar listos, dispuestos, con el calzado de los pies del Evangelio. Es decir, hermanos, estar preparados, listos para salir a compartir las buenas noticias a aquellos que se pierden. Tenemos que, hermano, tenemos que tener ese sentir. Alguien decía esa carga por las almas y se oye bonito, hermano, pero no es una carga. Es un deseo de que aquellas personas conozcan el Evangelio, que abran los ojos a su pecado, que vean la condición de su pecado y que ellos se arrepientan de sus pecados y que vayan camino a la eternidad a través de Jesucristo. Hermano, tienes que tener puestos el calzado del Evangelio. Tenemos que estar dispuestos a compartir, listos. Por eso es importante, hermano, que memoricemos los pasajes. Que tengamos el acordeoncito que habíamos dicho en la cartera, en la mochila, en el celular, ¿verdad? Es importante, hermano, porque mucha gente se está perdiendo y no sabe la magnitud del castigo que le espera. Ahorita veníamos, hermanos, en la carretera y nos percatamos que un jovencito de unos 18 o 20 años por mucho, venía en la carretera, venía muy rápido y se estampa, chocó atrás de un vehículo. Volcó y el jovencito quedó tendido. No sé si estaba desmayado, inconsciente o había perdido la vida. Hermanos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, podemos perder la vida. Si tú ya estás, ¿verdad?, en las manos de Dios, tú ya tienes fe en Jesucristo,
Pues gloria a Dios, hermanos, si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Pero hermanos, hay mucha gente, hay muchas personas que se están perdiendo sin Jesús, sin escuchar el evangelio de salvación. Tenemos que tener, yo no diría la carga, el deseo de compartir, de llevar las buenas noticias a aquellas personas, jóvenes, señoritas, niños, hermano, usted lo ha visto en internet, que andan bailando esos bailes modernos, nuevos, muy deshonrosos. ¿Qué va a pasar con esas niñitas chiquitas de kinder cuando sean ya unas jovencitas? Muy probable, porcentaje muy alto de probabilidad, que salgan embarazadas a muy temprana edad. No hay alguien que les diga, no, hija, esto no está bien, por aquí no es, así no es. Tenemos, hermanos, que tener nosotros puestos en los calzados para compartir el evangelio. El creyente, hermano, cada creyente debe de estar listo, dispuesto, con el calzado del evangelio, ¿verdad? Para salir a compartir las buenas noticias. El martes, esta clase fue muy apropiada. El martes vamos a venir a Colman a tocar puertas. Ya tenemos los folletos, ya están por aquí. Mandamos a hacer 1000 folletos. Y el martes vamos a llegar más o menos como a las 5:30 estaremos por acá. Para que, hermano, también tenga el deseo de llevar el evangelio a una persona, llevar el amor de Cristo, llevar la salvación de Dios a aquellas personas. Debemos estar prestos y dispuestos. Debemos aprovechar, hermanos, las conversaciones que tenemos con algunos desconocidos. Ha ido al dentista, ha ido al médico, hay personas esperando más pacientes. Hermano, es una buena oportunidad para que tú le compartas el evangelio a esa persona. Cuando vamos a pagar el internet, hay fila. A veces el sistema está lento y estás esperando. Llévate un folleto, hermano. Compárteles el amor de Cristo. Porque, hermano, usted y yo somos la luz del mundo. Es lo que dice la Escritura. Pero si no compartimos el evangelio, ese foco está apagado, está fundido. Somos la luz del mundo, hermano. Tenemos que compartir el evangelio, las buenas noticias. Otra forma sencilla, hermanos, de compartir el evangelio es regalando un folleto. A lo mejor nos da pena, no debe darnos pena. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una forma sencilla es obsequiar un folleto. Es recomendable, ¿verdad?, tener varios a la mano. Si trae coche, en la moto, en la mochila, tráigase sus folletitos ahí, hermanos. Y en la oportunidad, mira, Dios te ama. Esta es una buena noticia para ti. Dios te está buscando. Quiere perdonarte. Quiere darte la salvación. Y ahí empiezas, hermano, una conversación. ¿Verdad? Esa es una manera sencilla también, regalar un folleto. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando evangelizamos? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Un error muy común que se repite, hermanos, es tratar de obligar a la persona a que crea, a que se arrepienta y a que ese momento haga la oración de fe, ¿verdad? O lo que se conoce la oración del pecador. Y mira, en este momento haz la oración y cierra tus ojos y lo estás obligando. Si la persona se presta y te escucha y está atenta, continúa. Pero muchas veces dice, no, otra ocasión. Insiste 1, 2, 3 veces. Pero si te dice no, dile, bueno, otra ocasión pasaremos, si usted nos permite, que tenga más tiempo, sea amable. No cierre esa puerta.
Muchas veces ese error, hermanos, se comete muy a menudo, que se quiere obligar a las personas a creer en Cristo. Otro error también muy común es condicionar a esas personas con tu amistad o con un apoyo o una ayuda que le estés dando. Ah, no, si no vas a la iglesia, olvídate, ya no te doy esto. Si no vas a la iglesia, mira, ya mejor ya no me hables. No, hermanos, y se escucha exagerado, pero es cierto, es real. Es otro error, hermanos, que no debemos cometer, condicionar nuestra amistad a otras personas. Otro error, hermanos, también muy común, es discutir en el evangelio. Y se empieza a subir de tono la plática. Es algo muy común también. Tenemos que evitarlo. Recuerden, hermanos, que Dios nos llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. Sea amable. Ahí, hermano, si tú eres de un temperamento así impulsivo, ahí, hermano, tienes que demostrar el dominio propio. Tu carácter. Si eres de un carácter explosivo, ay, quisiera decirle 1000 cosas a este señor o a esta señora, ¿no? Pero te tranquilizas, tienes dominio propio y dices, claro que sí, mira, yo no quiero discutir de esto. A lo mejor aquella persona está alzando la voz, está manoteando, está incluso usando palabras antisonantes. Y mejor, hermanos, evitar eso. Es un error común, pero que debemos de evitar. Debemos de evitar. Y bueno, hermanos, también, ¿verdad? Debemos invitarles a las personas que la salvación es personal, que la salvación de Dios va a llegar a su tiempo y que Dios va a hacer su obra en él o ella y a lo mejor, ¿verdad? No fue hoy el tiempo, pero la semillita quedó sembrada ahí en su corazón. Y oremos por aquellas personas que le has compartido, que le has regalado un folleto, que le has invitado y dile, Señor, te pido por mi vecino, te pido por mi hijo, mi hija, por aquella persona. Señor, ya le compartí que tu palabra, Señor, germine, fructifique y que a su tiempo, ¿verdad?, crezca y dé fruto para salvación y vida eterna. Orar por ellos, hermanos. No discutan con las personas. Menos, ¿verdad?, se hagan de palabras con ellos. Debemos de hablar con sensatez el evangelio, en un tono apacible, amable, respetuoso, pero hermanos, firme y contundente, porque es la palabra de Dios. No debemos minimizar ni debemos diluir el poder de la palabra de Dios. Sé amable, sé respetuoso, pero sé firme en tu convicción. Sé firme con lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. No es tu palabra ni la mía, es la palabra del eterno Dios. Vamos, hermanos, a buscar el Evangelio de Mateo 10:14. Ya estamos a punto de terminar. Faltan dos citas. Mateo 10:14. 14 y 15. ¿Alguien lo quisiera leer, hermanos, fuerte y claro? Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Gracias. Esas palabras las dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dio una misión a 12 de sus discípulos. Y les dijo, vayan, prediquen. Y dice el 14, y si alguno no los recibiere, ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué significa esto, hermanos?
que cuando a alguien le predicas el evangelio, le estás predicando la gracia de Dios para su vida y ellos te rechazan, vuélvete. No están rechazando al pastor, no están rechazando al hermano o a la hermana, no están rechazando a una denominación, están rechazando el mensaje de Dios de salvación y de vida eterna. Y dice, y va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, para aquellas ciudades que eran unas ciudades abundantes de pecado, de homosexualismo, lesbianismo, tenían intimidad con animales, algo tan aberrante. Y va a ser más tolerable el castigo para aquellas ciudades que para aquellas personas que rechazan el sacrificio de Jesús. Qué tremendo, hermanos. Qué duro. Tenemos, hermanos, que mantener nuestra fe. Tenemos que mantener nuestro ánimo. No tenemos que desanimarnos cuando les hablemos a las personas de Cristo y pocos o nadie han creído. No tienes que desanimarte, hermano, hermana. Tienes que continuar. Nosotros somos una iglesia bautista misionera. La iglesia en la que pertenecemos cumplió 38 años. Y no es una iglesia de miles. No es una iglesia enorme. Y hemos evangelizado, como se dice, hemos peinado la colonia 1, 2, 3 veces, las colonias aledañas. Y hermanos, es triste, a veces sí te desanima, pero no debes desanimarte. La obra no es tuya, la obra es del Señor. Tenemos que mantener el trabajo constante, constante, constante. Vamos, hermanos, a ver lo que dice Ezequiel 33. Ezequiel 33. Si hay dudas, preguntas, por favor, con mucho gusto, puede levantar su mano. Ezequiel 33, 8 y 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué quiere decir en otras palabras, hermanos, este pasaje? Que Dios había determinado ya, ¿verdad?, la muerte de aquel perverso. Dios ya había determinado que esa persona iba a morir, pero le dio una oportunidad. Y le dice al atalaya, hermanos, le dice al atalaya, al vigilante, en este caso al creyente, al cristiano, dice que vaya y que le hable al impío, es decir, que le ponga sobre aviso, que le advierta que si él no se arrepiente de su pecado, él va a morir. Y si lo oyere, el impío, iba a ser perdonado. Pero si no lo oyere, aquel atalaya, aquel creyente que le avisó de que se arrepintiera de sus pecados, si él no se arrepintiera, él iba a morir de todos modos. Pero el creyente iba a salvar su vida. A ver si me logro explicar con más claridad, hermanos. Dios había determinado la muerte del impío, del perverso, pero había una advertencia de Dios. Dios mandó al atalaya, Dios mandó al vigilante a advertirle a aquel hombre perverso que había, ¿verdad?, que tenía que hablarle, tenía que ponerlo sobre aviso para que se aparte voluntariamente de su mal camino y para que no muera. Pero si el creyente no le avisa,
si el creyente no le advierte, en este caso, hermano, usted y yo, si no le avisamos a las personas que van por un camino equivocado, Dios nos pedirá cuentas a nosotros de la vida de aquellas personas. Hay una película muy antigua, no sé si la conocieron o la vieron, se llama Rescatando al Soldado Ryan. Esa película le gusta mucho a la hermana Gaby y a Pedro, su esposo. En esa película, no sé si la conocieron, la vieron, es de unos soldados, y eran soldados que iban en una misión en la Segunda Guerra Mundial. Pero había un grupo de hermanos que habían muerto en la guerra, pero sobrevivía uno. Y solamente ellos tenían a su mamá. Y cada que moría un hijo, pues le entregaban una bandera doblada, diciéndole, su hijo ha muerto. Entonces un comandante, ¿verdad?, se da cuenta de esto y les dice a un grupo especial que encuentren al único sobreviviente de aquella mujer, ¿verdad?, de los hijos de aquella mujer. Y hicieron un grupo especial para encontrar y localizar a aquel soldado. Pero había, hermanos, un personaje en esa película que él tenía balas, tenía armas, pero estaba muerto de miedo. Y mientras en el campo de batalla ya no tenían balas, estaban peleando cuerpo a cuerpo, estaban peleando pues con lo que tenían, se les habían terminado las balas, pero este soldado lleno de miedo y de pavor tenía muchas balas y tenía varias armas, pero él estaba muerto de miedo. Y por su miedo, muchos soldados murieron. ¿Qué quiero ilustrar con esto, hermanos? A veces nuestra apatía, a veces nuestra pereza espiritual, a veces nuestra falta de amor por el prójimo, a veces, hermano, nuestra vergüenza, que nos da vergüenza decir que somos cristianos, muchas personas se están perdiendo en la eternidad. Tenemos familiares cercanos, sobrinos, tíos, primos, cuñados, etcétera, suegros, suegras, que no conocen a Cristo. Si esas personas mueren y se pierden, hermano, su sangre va a ser demandada de usted o también de mí. Es lo que dice este pasaje de Ezequiel 33. Pero si tú les avisas, si tú les adviertes, si tú les predicas el evangelio y ellos a sabiendas te rechazan y no quieren, dice al último de este pasaje, tú libraste tu vida. Es importante, hermanos, importantísimo compartir, llevar el evangelio a toda criatura. Es el mandamiento de Jesús. En Mateo 28, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y bautícenlos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús da una garantía y dice, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que llevar el evangelio y hacerlo con conciencia. Y Él, hermano, en su misericordia, en su amor, Él va a alcanzar a los que tienen que ser añadidos para salvación y para vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque esta hermosa clase, Señor, de cómo evangelizar, nos anima a llevar a cabo, Señor, la gran comisión. Ayúdanos a que seamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños incluso, Señor, que amemos tu palabra, que amemos, Señor, el compartir las buenas noticias a aquellas personas, Señor, que también entregase tu vida por aquellos.
No somos mejores nosotros que ellos. Por tu gracia nosotros hemos sido alcanzados. Y Señor, tú quieres usar a estos siervos, a tus hijos, a la iglesia, Señor, para llevar el evangelio a toda criatura. Ayuda a cada uno de mis hermanos que hoy estamos aquí para que nos quitemos el temor, el miedo, la vergüenza, lo que esté estorbando, Señor, y que seamos siervos útiles en tus manos. Que nuestra vida, Señor, sea un vaso limpio, el cual tú puedas usar para tu servicio y llevar, Señor, este precioso mensaje a muchas personas más. Bendice este pueblo, esta comunidad de Acolman, Señor. Bendícelo grandemente. La campaña que tendremos el martes, Señor, que tú seas el que esté hablando a esas personas, que tú estés hablando, Señor, a sus corazones, que tu espíritu los convenza de error y de pecado, Señor, y que sean alcanzados para salvación y vida eterna. Gracias te damos, Padre. Oramos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de dar el tiempo a mi hermano que está dirigiendo a Eloy,